Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión les voy a hablar de un escritor que me pidieron por mensaje directo a través de Instagram, es el cual se llama José Donoso, que es un escritor chileno y que viene muy bien para este tiempo en Chile, ya que estamos en el mes de la patria, así que qué mejor que hablar de un escritor chileno. José Donoso fue contemporáneo de Cortázar, de Carlos Fuentes, de Juan Rulfo, Gabriel García Márquez. Fue parte del boom latinoamericano, del boom literario, y fue un escritor muy galardonado. En Chile recibió el Premio Nacional de Literatura. Él tiene una característica muy interesante o destacable. Él habla generalmente de la decadencia, de la destrucción, del ocaso de la clase burguesa chilena, un mundo que a él le tocó vivir particularmente, el ocaso de grandes familias aristocráticas, el derrumbe de grandes familias aristocráticas. Entonces sus novelas siempre están situadas justo en el punto en que está destruyéndose, se destruyen estas grandes familias antes de volverse polvo, tanto las familias como las casas, como su estatus. Es el fin de un mundo aristocrático chileno, de mediados del siglo XX generalmente. Para comenzar a leer a José Donoso, yo recomiendo la novela Coronación. José Donoso tiene un estilo literario bien complejo. Su literatura es muy onírica, muy de ensueños. Juega mucho con las estructuras literarias. Tenía un talento espectacular para escribir, una prosa bellísima, sobre todo no tanto por las florituras que le podía dar a las frases, sino por cómo emergían voces desde el texto. La polifonía era una de sus características, entonces es un poco complejo leerlo, pero Coronación carece de esa polifonía, carece un poco de la complejidad de sus otras novelas. Es también la primera novela que publica en 1957, así que es la novela que yo recomiendo, que es mucho más accesible para todos, para empezar a leer a José Donoso y entender un poco cómo es su literatura y cómo es el ambiente en el que se mueve su literatura. En Coronación tenemos la historia de Andrés Ábalos, este hombre que está acá, que tiene 54 años, y se cuenta un poco su historia de cómo desde muy joven perdió a sus padres, que eran aristócratas chilenos y tenían mucho dinero, así que fue criado por sus abuelos en una casona inmensa, esa casona llenas de salones, llenas de puertas, ventanas, patios, jardines enormes. Entonces él vivió con sus abuelos y a los 21 años recibe la herencia de sus padres, mucho dinero. Entonces él no necesita estudiar, no necesita casarse, no necesita hacer nada. Este hombre se dedica desde los 21 años a contemplar la vida pasar. No se casa, no tiene un impulso dentro del corazón, una fuerza para hacer otras cosas. No tiene ambiciones en la vida y solamente se dedica a coleccionar bastones, algo que Donoso lo pone así como algo completamente estúpido. Entonces llega a los 54 años y se empieza a cuestionar su vida, a que no hizo absolutamente nada, ya que está completamente en la nada. Tiene dinero, pero es un viejo que no hizo nada. Entonces es un poco triste cómo se va derrumbando la vida de este hombre y la vida de sus abuelos, que uno ya murió y su abuela materna está todavía viva, Elisa Grey Ábalos. Ella ya está con un deterioro mental, deterioro físico, es cuidada por dos, vive en esta casona ella, por lo mismo él va a visitarla a esta casona que se está derrumbando, que tiene salones cerrados porque ya nadie los usa. Es una casona que está en el ocaso de un tiempo en que fue gloriosa. Entonces esta señora, esta abuela, es cuidada por dos sirvientas muy viejas también de la casa. Entonces, como se complica la salud de la señora, una de las sirvientas manda a traer desde el campo, algo típico chileno, que es traerse a una sirvienta desde el campo más joven para que haga las labores. Entonces se trae a una sobrina del campo que se llama Estela, que tiene apenas 17 años, y esta sobrina viene a darle un poco de vitalidad a la casa, de luz, de energía.
Y este hombre, 54 años, termina enamorándose de ella y confundiendo un poco sus sentimientos. Y aquí empieza a haber un punto de inflexión en la novela. La llegada de Estela también describe un poco su entorno, su círculo más cercano, que generalmente es gente joven, gente activa, con mucho ánimo, con muchas ganas de vivir, versus este hombre avejentado, sin ganas de vivir. Entonces ahí Donoso juega con el contraste entre lo que es la vida y lo que es la vida en muerte, la muerte en vida, prácticamente, que este hombre adulto de 54 años. Entonces ahí hace el contraste también entre clases sociales bajas y clases sociales altas, y los problemas que se generan entre entre el enamoramiento cruzado entre clases, podría decirse. Eso sería un poco sobre Coronación, para no extenderme tanto. Lo que se trata de El obsceno pájaro de la noche, también la recomiendo. Es que esta novela yo creo que esta novela es la más compleja de Donoso y es la más alabada. Es su obra maestra, su obra cumbre, la más destacada de todas. Es bastante gruesa y larga. Donoso estuvo mucho tiempo escribiendo esta novela. De hecho, hubo un momento en que tenía manuscritos y manuscritos de la novela por todos lados, y muchos años lo estuvo haciendo. Y llegó un momento en que se rindió y dijo: yo no voy a seguir escribiendo más El obsceno pájaro de la noche. Recuerden seguir el canal si están viendo el video. Y dijo: yo no voy a seguir escribiendo esta novela. Él tenía una úlcera en ese momento, le dolía mucho. Y se rindió, la dejó de lado y la abandonó. Llegó un momento en que su úlcera empeoró. Se fue a operar, lo operaron y le inyectaron morfina. Él no sabía, y los médicos tampoco, de que era alérgico a la morfina, y eso le provocó un estado esquizofrénico muy, muy grave en el hospital. Estuvo 15 días básicamente delirando. Y luego de que lo operaron y que pasó ese estado esquizofrénico, él volvió a su mundo, volvió a escribir. Y luego de esa etapa de locura, las ideas se le ordenaron en la cabeza y El obsceno pájaro de la noche empezó a tener sentido. Y los manuscritos que estaban sueltos empezaron a organizarse de una manera, y la novela empezó a tener sentido para él. Básicamente se tuvo que volver loco para que la novela tuviera sentido. Y si no se vuelve loco en ese momento, esos 15 días, quizás nunca hubiéramos tenido El obsceno pájaro de la noche. Como les decía, a él le gustan los mundos en derrumbe, en destrucción, mundos que están a punto de acabarse, y como siempre tiene mucho que ver con las clases aristocráticas chilenas, las clases acomodadas. Y ahora nos habla de una especie de convento o claustro que tuvo su función más importante por allá por los años, por el siglo XVII en Chile, y que ahora en el momento en que se cuenta la historia está a mediados del siglo XVIII. Entonces esta novela tiene como protagonista al Mudito, una especie de conserje ya anciano que circula por esta casona antigua, este convento antiguo, y va arrastrando un carrito de utensilios de limpieza. En esta casona viven ya simplemente unas huérfanas y unas especies de ex sirvientas que sirvieron a la clase aristocrática y que terminaron en esta casona básicamente viviendo en la pobreza. Entonces tenemos por un lado como habitantes de esta casona en decadencia a estas ex sirvientas viejas, mujeres, le dicen viejas, pero son mujeres de edad madura, y estas jovencitas que son huérfanas que también viven en este claustro junto al Mudito. La gracia de esta novela es que esta casona está por demolerse. Ha pasado de generación en generación por la familia como dueños, la familia Azcoitía, una familia de origen vasco. Esta familia ahora le toca a un matrimonio joven que tomar la decisión de demoler o no esta casona, y la esposa quiere, el esposo no quiere, y hay una especie de pelea ahí entre medio de si se derrumba o se demuele o no este mundo, y qué va a pasar con las chicas huérfanas y con las viejitas que viven ahí. Entonces Donoso juega mucho aquí. Es una novela coral, una novela polifónica donde utiliza todo su repertorio literario. Yo digo que esta novela para mí tiene una estructura literaria en movimiento. Es una novela que es completamente hermética, no tiene entradas ni salidas, están cerradas, bloqueadas.
Es un mundo cerrado en donde los personajes que están ahí tienen como destino final extinguirse. Al igual que en la novela Coronación, el tiempo transcurre irrevocablemente. El tiempo jamás se va a detener. El tiempo va a avanzar y avanzar y avanzar. Y cuando el tiempo avanza, solo te lleva a la extinción, al derrumbe, al deterioro. Y eso al ocaso. Y en este caso Donoso lo ejemplifica muy bien. La estructura literaria del interior da a entender de que tanto la portada de la novela como la parte posterior de ella se van cerrando, como si estuviera en una habitación en donde las paredes se están juntando y las personas que están al medio solamente están esperando su destrucción. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Cada persona está siendo destruida, convirtiéndose en polvo, junto con la casona. También se juega un poco con... es que en general a mí me dio un efecto increíble esta novela, cómo se va moviendo la estructura literaria, es bellísimo, a la vez que triste. También se cuenta un poco las relaciones entre la gente joven y la gente antigua, hay un contraste entre el amor de la juventud y el amor de ahora, y también entre el amor entre el patrón, podría decirse, con las sirvientas. Ahí se juega mucho el contraste, al igual que acá, que es algo que a Donoso le gusta mucho plantearlo en sus novelas. En general es una novela llena de belleza literaria. A mí me gusta mucho y la recomiendo mucho a todo aquel que le guste la alta literatura. Esta novela es grandiosa, sencillamente grandiosa, pero muy compleja. Ojo. Esta novela se ambienta a principios del mediados del siglo XX en Chile. Cuenta la historia de los Vives Rosas, una familia que tuvo su esplendor y que ahora se encuentra en completo ocaso. Se cuenta en un inicio de la perspectiva de uno de los nietos de los protagonistas. Entonces él tiene una perspectiva infantil de sus abuelos, de alguna forma los describe y nos presenta a sus abuelos. Y después la novela empieza con un narrador omnisciente a contar la historia de estos abuelos, de Álvaro y Chepa. Álvaro en su juventud, un abogado que estudia abogacía básicamente porque es lo que había que hacer. Nunca hace lo que quiere, sino que hace lo que dice la norma social que debe hacer. Por lo tanto, se casa con una mujer que no ama y hace cosas que no le gustan hacer. Por su parte, Chepa es una mujer también que se casa por lo mismo, sin amor, y eso conduce a un matrimonio fracasado, pero que se mantienen casados. ¿Por qué? Porque es un convencionalismo social de la época. Entonces los dos tienen amores por distintas partes, él con una sirvienta, ella con un hombre joven de 30 años que es presidiario y ella quiere sacarlo de la cárcel. Entonces se forma aquí nuevamente la relación entre la aristocracia y la servidumbre, entre el patrón y el sirviente, el amor entre ellos y cómo esto se va contrastando con la figura infantil de los nietos que van apareciendo en ciertas partes del libro. La novela tiene también esa polifonía, surgen voces desde dentro de los textos, hay diálogos que van incrustados en la continuidad del texto. Muy bella la narración de Donoso, es espectacular. Y en esta novela también vemos el ocaso, también, al igual que en Coronación y en El obsceno pájaro de la noche, el ocaso de una familia, el ocaso de su estatus y el ocaso de una casa que se destruye. Donoso no sale de esos mundos de destrucción y decadencia, de ocaso. Él ve la belleza en el final de los tiempos, en el final de las cosas. Es una particularidad increíble de este escritor chileno, y del cual los invito a leer cualquiera de estas tres novelas. Me inclino más por Coronación para conocer a Donoso, pero si ya son más experimentados en literatura, El obsceno pájaro de la noche es la obra cumbre de Donoso. Así que no se olviden de seguir el canal, espero les haya gustado el video y nos vemos en otra ocasión.